buenas tardes a todas y todos. En esta sección del módulo vamos a hablar de cómo hacer ediciones con las historias con datos, ya que realizamos los procesos anteriores del listado extensivo de preguntas, del listado extensivo de las fuentes de datos y la priorización de cuáles son los datos disponibles y cuáles son las preguntas más importantes para nuestros datos. Ahora necesitamos hacer una selección de cuál es la pregunta principal que queremos resolver y cuál es la pregunta con la que queremos comunicar nuestra información. En este caso vamos a hablar de la historia realizada con datos, se llama pues brecha salarial en el sector salud de Colombia, que indagó en los contratos públicos de hospitales públicos del país, cuáles eran los salarios que tenían hombres y mujeres y así determinar la brecha salarial en los dos géneros. Esta historia con datos se realizó a través de, como ya saben, un documento que contenía todas las tareas que se debían cumplir para lograr obtener esta información, quiénes eran los responsables de conseguir estas tareas y pues unas fechas tentativas de publicación y de entrega de cada una de estas tareas. Entonces, pues dentro de las tareas se encontraban los análisis de las historias, la escritura de las historias, la consecución de otro tipo de información que queríamos obtener o que nos ayudaba a contrastar la información que ya teníamos o a validarla, pero también pues temas del diseño del sitio, la implementación del sitio y pues temas como pedidos de acceso a la información, a entidades públicas y demás. Esta pregunta principal, esta selección de la pregunta principal, buscó resolverse o buscó contarse a través de dos historias. Una de ellas es pues una historia muy general sobre la radiografía de los datos y pues cómo en Colombia existe o no brecha salarial, y pues una historia mucho más específica sobre los casos donde, o un caso en específico donde una mujer y un hombre ganarán diferente por hacer exactamente el mismo trabajo donde el hombre ganaba mucho más que la mujer. La pregunta principal de esta historia con datos era saber si existía una brecha salarial en el país y si existe, cuál es la diferencia entre el salario de un hombre y el salario de una mujer. Entonces, estas preguntas, esta serie de preguntas, nos llevaron a resolver ciertos aspectos de los datos a través de gráficas y a través de tablas que nos permitieron llegar a conclusiones o llegar a soluciones a estos problemas que teníamos con los datos. Este paso o este tipo de análisis de los datos, en DataSketch lo llamamos spins. Los spins principalmente consisten en realizar estas preguntas con los datos o preguntas con la información que ya teníamos, pero que se puede resolver a través de gráficas o a través de bases de datos muy pequeñas como esta, cruces de información muy pequeños o muy básicos que nos permitían sacar conclusiones sobre la información. En este caso, la pregunta de cuánto gana un hombre en comparación a una mujer la pudimos resolver a través de distintos cruces de información, entre ellos los cruces de información de los salarios entre hombres y mujeres en los años analizados, 2018, 2019 y 2020. Y así concluimos que la brecha salarial en cada uno de los años pues es esta, más o menos del 40% para los 3 años. Y así pues pudimos resolver ciertas dudas, por ejemplo, en la graficación de información sobre cuáles, por ejemplo, en este gráfico de barras, cuál era la diferencia salarial entre hombres y mujeres para cada uno de los años. Esta es, digamos que la misma información de acá arriba, pero graficada de una manera distinta y
pues con unos fines distintos en la visualización de la información. Pero también pudimos resolver ciertas dudas que aún no teníamos en los datos, pero que la misma información y la misma graficación de información nos permitió resolver. Por ejemplo, ¿cuál era la cantidad de mujeres y hombres contratados? En este caso, pues nos dimos cuenta que las mujeres son mayormente contratadas, es decir, hay muchas más mujeres en el sector de la salud pública en Colombia que hombres, a pesar de que las mujeres ganan muchísimo menos que los hombres. Ahora bien, pues teníamos que saber cuáles eran los cargos que más ejercen las mujeres y si en estos cargos ganaban mucho más que los hombres. Entonces pudimos resolver esta pregunta determinando los 5 cargos que más ejercen las mujeres con su respectivo porcentaje, pero también realizar un enfoque en el cargo que, digamos, más ejercen las mujeres históricamente por sus labores de cuidado de las otras personas y pues especialmente por labores de lo que históricamente se ha atribuido a las mujeres como labores del cuidado, labores domésticas, que incluyen pues la labor de la enfermería. Entonces decidimos resolver este cuestionamiento sobre la enfermería a través de estos distintos cargos de enfermería que existen para hombres y mujeres y determinar cuál era la brecha salarial para estos cargos. Pues aquí en este gráfico es evidente que los hombres siguen teniendo muchos mayores salarios que las mujeres para ejercer cargos de enfermería, a pesar de que existen muchas más mujeres ejerciendo estas labores que los hombres. Ahora, bien, finalmente, pues quisimos resolver en qué tipo de cargos existía mucho más brecha salarial que en otros cargos. Entonces, pues logramos obtener este tipo de gráfico que es muy explicativo sobre la información total y sobre los distintos porcentajes de la información que teníamos. Aquí podemos ver que para los cargos de cirujano general, de médico especialista y de médico intensivista existen mucha mayor brecha salarial para hombres y para mujeres, donde los hombres ganan mucho más que en otros cargos pues un poco distintos a estos. Digamos que estos spins y estos resultados de la información de estas preguntas, pues nos pudieron implicar determinar cuáles eran las mejores visualizaciones de datos que necesitábamos para publicar la información que teníamos y que queríamos comunicar. En este caso, pues quisimos publicar, por ejemplo, esta gráfica, esta visualización de datos que resuelve un poco la duda de cuáles son los cargos que más brecha salarial tienen. Sin embargo, pues decidimos excluir otras conclusiones de la información, por ejemplo, pues el monto mensual para los cargos de enfermería, donde pues nos dábamos cuenta que no había una gran diferencia entre lo que existía ya en los cargos de enfermería y lo que ya existían en los otros cargos ejercidos en el sector salud. Entonces, digamos que nos permitió también determinar cuáles eran las mejores visualizaciones de datos para acompañar la información que ya teníamos, para resolver las preguntas que ya teníamos y cómo esta selección de visualizaciones pues nos podía resolver cuál era la información más apropiada para la historia. Cuando ya tenemos, digamos, estas preguntas resueltas, las preguntas ya contestadas de alguna manera, pues tenemos que validar la hipótesis inicial que teníamos con la pregunta principal con los datos. En este caso, pues era de si existía o no una brecha salarial. En este caso fue una hipótesis validada en términos de que sí existe una brecha salarial en el país y esta brecha salarial pues se pudo validar además de con este tipo de afirmación donde pues el hombre gana 10 pesos y la mujer gana 6.1 pesos, también la pudimos resolver con otra serie de gráficas o de
enfoques en la visualización, pues que necesitábamos para validar, digamos, esta hipótesis de manera mucho más robusta. Por ejemplo, ese es el caso de identificar los distintos cargos que ejercían hombres y mujeres, o las distintas carreras escogidas por hombres y mujeres, o las labores de cuidado existentes históricamente en el país para mujeres y para hombres, y esto nos permitió validar finalmente la hipótesis de la existencia de una brecha salarial en el país. Ahora bien, cuando tenemos pues esta validación de las hipótesis y estos cruces de información a través de las preguntas, a través de las gráficas, ahora tenemos que resolver ciertas dudas o validar, digamos, mucho más la información que ya tenemos con la consulta de personas expertas o de personas que están implicadas en cada uno de las historias que estamos contando. En este caso, pues en el caso de la brecha salarial, recurrimos a entrevistas con personas expertas en economía feminista y que nos brindaron un panorama mucho más amplio sobre qué es lo que sucede con la brecha salarial en el país y pues en el mundo, y cuáles son digamos, los distintos factores que pueden contribuir a que exista o no brecha salarial. Pero también podemos resolver nuestras validaciones de la información a través de actos de reportería. Pues también en este caso, pues recurrimos a personas que están directamente relacionadas con los temas de los que abordamos, el tema de brecha salarial, y pues una persona nos brindó su conocimiento, su propia perspectiva desde su experiencia como enfermero en el caso de la brecha salarial de género en la enfermería. Entonces, esta reportería pues nos implicó una validación de cuál era de los datos que ya teníamos sobre enfermería, y además nos brindó nueva información sobre, por ejemplo, las dobles jornadas que ejercen las mujeres enfermeras por causa de los trabajos domésticos que ejercen en sus propios hogares o en su propia vida privada. También pues debemos resolver un poco el tema, además de validar la hipótesis, además de realizar entrevistas y hacer, digamos, reporterías a personas implicadas en los casos, también realizar una validación de cuál es la información que tenemos y cuáles son las afirmaciones que podrían ser legalmente difíciles para nosotras o nosotros. Es decir, tenemos que realizar una revisión legal muy adecuada, muy mesurada, para que pues no podamos estar faltando al buen nombre o faltando alguna legislación nacional o internacional respecto a la información que estamos adicionando en nuestras historias con datos. En ese caso, pues sí podemos resolver estos temas a través de recurrir con la persona implicada o las personas implicadas o las instituciones implicadas, pues es muchísimo mejor, porque esto nos permite tener la contraparte de la información que estamos teniendo. En este caso, en el caso de brecha salarial, pues como estamos hablando de un tema tan general, en términos pues es un tema estructural de la asignación de la contratación o de la asignación de los salarios de unas personas, pues podríamos simplemente con la reportería y con las entrevistas, pues continuar nuestras historias sin tener una implicación legal frente a lo que estamos afirmando. Y finalmente, pues tenemos que tener en cuenta cómo editar toda la información que ya tenemos y cómo juntarlo todo para que sea adecuado para una persona que nos está leyendo, para pues alguno o alguna de nuestros usuarios. En el artículo o en los textos que ya tenemos, pues tenemos que tener en cuenta pues una lista de chequeo de información, si ya lo tenemos, si no lo tenemos, cómo vamos a resolver estos temas. Por un lado, el título de
del artículo, de la información o de la historia con datos es fundamental, pues, tendría que ser llamativo, tendría que invitar a leerlo. Igualmente el resumen y la introducción, que pues debería tener un primer acercamiento hacia lo que vamos a hablar en el resto del texto o en el resto de producto que tengamos con los datos. Podríamos tener subtítulos, esto no, pues no es una regla general, pero los subtítulos ayudan bastante a direccionar cuál es o a posicionarse sobre el orden del texto. También puede ir pues los textos o los artículos podrían ir acompañados de gráficas, de videos, de ilustraciones, etcétera, que nos permitirán pues ir acompañando los textos que ya tenemos. En este caso, en el caso de brecha salarial, teníamos una serie de gráficas, una serie de visualizaciones de datos y una serie de videos pues que fueron recopilados de acuerdo a las reporterías de información, de acuerdo a las personas que decidieron contar su historia, sus casos sobre brecha salarial y pues esto lo consignamos en un video con un audio donde nos explican su caso. Tener en cuenta, muy en cuenta, las citaciones de la información. Si estamos citando otro trabajo, si estamos citando una entrevista, si estamos citando una noticia, siempre, si vamos a publicar en la web, pues vincular el trabajo hacia nuestro trabajo, hacia el otro trabajo, o simplemente citar de la mejor manera la información de donde sacamos nuestras afirmaciones. También un tema muy relevante, revisar la ortografía y la redacción de los textos que tenemos. No hay peor cosa como usuarios o usuarias el tener el estar leyendo una historia o un artículo que tenga mala ortografía o redacción. Y finalmente tener unas conclusiones que pues, nos inviten a reflexionar sobre la información que ya tenemos, sobre las afirmaciones que tuvimos, sobre los resultados principales de nuestro análisis. Y finalmente, pues revisar cómo está nuestro diseño, si está ajustado a lo que queremos, a cómo queremos comunicar la información y de qué manera podríamos resolver si no está tan ajustado o si necesita unos cambios sustanciales o no, pues este es el momento de decidir si se necesitan unos cambios o no. La metodología, la parte de la metodología es un asunto muy relevante para las historias con datos porque le permite conocer a nuestros lectores y lectoras cómo recopilamos la información, cuáles fuentes de información utilizamos, cómo la analizamos, cómo la visualizamos y de esta manera esta persona va a poder conocer cuáles fueron los pasos que usamos o que hicimos para resolver nuestra historia con datos y así pues motivar a otras personas a contar historias parecidas a las nuestras. También es fundamental realizar la publicación de los datos, como ya sabemos y como ya les hemos reiterado en anteriores ocasiones, los datos es fundamental que sean abiertos, que más allá de la historia que estamos contando, que puede tener datos autocontenidos o datos ya analizados por mucho tiempo por nosotros y nosotras, pues que también publiquemos la información que ya tenemos. Ojalá esté limpia, ojalá esté organizada. A veces sabemos que la información o los datos que usamos y que analizamos, pues tuvieron mucho trabajo por parte nuestra. Pues ahorrémosle ese trabajo a otras personas y que puedan reutilizar este trabajo que ya hicimos y pues puedan continuar sus labores. Pues no tenemos que caer en este juego de cerrar nuestra información o cerrar nuestro conocimiento
especialmente de las fuentes de información, porque pues las fuentes de información tienen que estar públicas para todas las personas. Y finalmente, no olvidemos los créditos, quienes participaron, quienes fueron, por ejemplo, nuestros financiadores, quienes fueron nuestros grandes aliados y demás. Hay que tener muy en cuenta cuáles son los formatos de publicación que vamos a tener cuando vamos a comunicar esta información. Podría ser desde un formato PDF básico hasta pues una página web que contenga toda la información que tenemos. Esta página web podría ser un hosting de GitHub Pages o pues existen muchas otras herramientas en la web que permiten realizar desarrollos de páginas web de manera muy fácil, de manera muy rápida, de manera gratuita y pues sin necesidades de ser una persona desarrolladora para realizar estos, pues para conseguir de manera adecuada nuestros objetivos de publicar la información. Otro tema fundamental en términos de la publicación de la información es cuáles son las piezas que van a acompañar pues esto que ya pensamos como la publicación en un PDF o la publicación en la web. Las piezas podrían ser desde visualizaciones de datos que no pudimos agregar al texto final, pero también podrían ser videos que tampoco pudimos agregar a los textos finales y que pues pueden hacer parte o pueden permitir dar una panorámica general sobre la historia que estamos tratando de contar. Y finalmente, pues es necesario resolver el cómo vamos a publicar y el cómo vamos a comunicar la información. Es necesario preguntarse qué día se va a publicar, a qué hora se va a publicar y quiénes son las personas que van a replicar la información o quiénes van a ser las organizaciones que van a replicar este proyecto. Si van a ser, por ejemplo, organizaciones aliadas que realizan junto con nosotros campañas de expectativas sobre la publicación de la información o que el mismo día ayudan a replicar la información. Determinar quiénes son estas personas o quiénes son estas organizaciones y pues realizar una sincronización de la información o sincronización de las tareas que queremos resolver. Y finalmente, pues determinar cuáles son los medios en los que vamos a publicar la información o bueno, esta historia con la información. Entonces pueden ser redes sociales, o también puede ser un evento físico, pues en el que lancemos nuestro especial web o nuestra historia con datos, pero también podría ser pues eventos mucho más grandes, pues no necesariamente de lanzamiento de nuestra historia, pueden ser otro tipo de espacios y pues al resolver estos temas, pues podemos lograr determinar de qué manera vamos a salir, cómo vamos a salir y pues los siguientes pasos que vendrán a continuación, que serán la promoción de los contenidos que ya realizamos. No olviden que si necesitan visualizar y analizar información, lo pueden hacer a través de datasketch.co de manera muy fácil y rápida.